Muy interesante. Bien. Bueno, es que podríamos estar, de verdad, llenando tardes y tardes y tardes. O sea, no es que haya un poquito de información, hay muchísima. Muchísima información. Y muchísima información seria, objetiva, fiable. Eben Alexander, que le vais a tener por Madrid dentro de poco, pues a mí particularmente me gusta mucho, porque ese señor que veis ahí tan sonriente, tan majete y tal, pues este era el jefe de neurocirugía del hospital de Boston. Pero hasta el año 2008, o sea, no os estoy hablando de... No, 2008. Y en 2008 se cree, porque no se tiene claro lo que le pasó, lo que se sabe es que cogió una meningitis bacteriana que lo puso al borde de morirse. Una meningitis bacteriana es de las peores meningitis que se puede coger una persona, porque directamente la bacteria se come el sistema nervioso. Entonces te deja como un queso gruyère por dentro. Y lógicamente lo que hace es destruir todas tus funciones a nivel de sistema nervioso, con lo cual pues te quedas como un vegetal, ¿no? Bien, pues este hombre se supone que hizo un viaje a Israel a dar unas conferencias, se cree que ahí pudo contagiarse de esa meningitis bacteriana y cuando regresa a Boston, de repente un día me encuentro mal, qué dolor de cabeza, no me encuentro bien, qué dolor de cabeza, se acuesta y ya no se levantó. Y entonces su mujer se lo llevó inmediatamente, se dio cuenta que había entrado en coma, se lo lleva. ¿Y cuál es la sorpresa de sus compañeros cuando el jefe de su unidad aparece por la puerta medio muerto? Y le hacen una punción lumbar y se encuentra que tiene una meningitis bacteriana. Y dijeron, ostras, a ver qué hacemos ahora con este. Y a la mujer se lo dijeron claramente, le dijeron, mira, va a durar horas. Y además mejor que dure horas, porque si sale de esta va a salir como un vegetal. No merece la pena que salga como un vegetal, porque no va a tener funciones, no va a hablar, no va a caminar, no va a poder alimentarse por sí mismo, a lo mejor no puede ni siquiera respirar por sí mismo. Y bueno, pues lo más cachondo de todo, bueno, aparte de que cada día que pasa en ese estado, la probabilidad de que salgas de esa situación se va reduciendo, no conforme con todo eso, este señor a los 7 días se recupera de la meningitis bacteriana, de una forma totalmente inesperada. Y entonces, pues, y encima no solo se recupera de la meningitis bacteriana, sino que además dice, que os tengo que contar lo que me ha pasado. Y los otros dicen, cállate, que tú no sabes lo que te ha pasado. O sea, lo imposible es que estés hablando. Y entonces, bueno, pues ahí hubo una situación muy jocosa y divertida, porque él estaba empeñado en contar, oye, que os tengo que contar lo que me ha ocurrido, y los otros diciendo, cálmate, que es que tú no sabes lo grave y lo malito que has estado. Y entonces hay que explorarte porque tú ahora no podrías ni hablar, ni ver, ni oír, ni entender. Y el otro estaba allí que tan fresco como una lechuga. Y entonces nadie entendía lo que pasaba. Bueno, pues tuvo una pedazo de CM de 1000 pares de narices. Este señor, que hasta ese momento no había hecho ni caso de estos temas. Ni caso. Él mismo te lo dice en su libro, que os recomiendo, Heaven is Real, El cielo es real, donde te dice que, claro, que él, desde su posición de la ciencia, una posición absolutamente por encima del bien y del mal, pues cuando los pacientes le mencionaban cosas de estas, bueno, pues los escuchaba, pero no le daba más importancia, hasta que le ocurrió a él. Claro, cuando le ocurrió a él, pues ahora mismo tiene una fundación sobre la consciencia, y cuando yo entré, me parece que fue, no sé si fue en el año 2011 o en 2012, a la página web de la fundación, me quedé perplejo porque había más de 100.000 artículos científicos que tenían que ver con todo esto. No, es que no son ni 3 ni 4, son 100.000 artículos científicos, es que no te los puedes leer en toda la vida. La cantidad de información que ya hay ahí volcada y la cantidad de investigación que hay. Es decir, el tema es serio. Nosotros estamos hoy aquí, en esta conferencia, porque cada vez la capacidad de resucitación que tenemos en los hospitales es mayor. Y al haber una capacidad de resucitación mayor en los hospitales cada día, hay cada vez más gente que vuelve y dice, oye, que vengo de otro sitio, que me ha pasado esto. Por eso estamos aquí hoy, por ese tipo de cosas, porque hay una necesidad en la sociedad de entender lo que pasa. Y de no pensar que ese señor que te cuenta eso es tonto, o es un tío raro, o es un bicho raro. ¿Y quién va a atender a este? La enfermera no sé cuántas que hace yoga. Entiende de estas cosas, que hable con él. No, ni la enfermera rara que hace yoga, ni este es un raro. Vamos a empezar a entender qué es lo que está sucediendo. Una de las personas que a mí más me interesa en su investigación ahora mismo es una enfermera que se llama Penny Sartori, que no la he traído a esta conferencia, pero es una mujer que ha estado 20 años en UCI, y después de que tuvo no sé cuántos casos de estos,
ya se mosqueó y dijo, vamos a ver, si es que no me enseña nadie nada sobre este tema. No hay en la facultad ni una alusión mínima a este suceso. Pues yo quiero información. Y lo que empezó es hacer un registro científico de todos los casos. Fulanito que en tal momento tiene una ECM. ¿Y qué medicación recibía? Esta. ¿Y cuál era su estado? Este. ¿Y qué pasó después? Esto. ¿Y se recuperó? Sí, de esta manera. Y entonces, claro, cuando esta señora publica 200 y pico casos, pues pone contra las cuerdas a la ciencia. No, es que es una hipoxia del lóbulo frontal, que es lo que te dicen siempre. No, lo que ha visto es una alucinación previa a morirse porque la parte frontal del cerebro se queda sin oxígeno. Y entonces recrea esa realidad. Mire usted, parece que no. Va a ser que no. Va a ser que no, porque cuando uno lleva un registro de todos estos casos, ve que eso no concuerda. Que eso no es así. Que no basta esa explicación. Que esta señora estuvo 45 minutos sin circulación sanguínea, sin respiración, sin actividad cerebral, y tuvo una ECM espectacular, Pan Reynolds. Es un caso espectacular también. Entonces, ahí es donde la ciencia y la explicación de la ciencia convencional se resquebraja, ¿vale? Ahí es un poco el punto en el que nos encontramos, ¿vale? Bien, quiero haceros una advertencia, y es que desde lo que nosotros consideramos la mente y la razón habitual, lo que nosotros consideramos razonable, no es la forma de abordar estos contenidos. Te vas a dar con un muro. Hay muchas cosas que no vas a entender. Hay muchísima gente que tiene experiencias de este tipo, y si no son directas, son indirectas. Y entonces, pues, yo ahora mismo me ha venido a la cabeza unos conocidos que vinieron a hablar conmigo porque falleció un niño que era familiar. Y entonces, el problema que tuvieron es que los juguetes del niño se ponían en marcha después de que falleciera. Y no sabían cómo reaccionar ante aquello. Estaban completamente descolocados. Y llegaban incluso a quitar las pilas a los muñecos para que no pudieran funcionar. Y los muñecos se seguían activando. Y ya uno de los hermanos, creo que del padre, un tío, cogió y cabreado, desesperado, porque no sabían cómo manejar la situación, cogió todos los cacharros del chiquillo y los tiró. Pero claro, la madre se quedaba desolada. Decía, no hagas eso, no hagas eso, porque yo sé que es mi hijo, que está jugando, que sigue aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo manejas eso? Claro, si lo haces desde aquí, pierdes la razón, o como ese tío, que estaba cabreado, reaccionó desde la ira, desde una sensación muy básica, es decir, no entiendo esto, y me cabrea. Y yo veo un dolor que no entiendo, por un suceso que no tiene explicación para mí. Entonces, ¿qué hago? Destruyo eso. Lo niego, pero eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada. Entonces, desde la intuición, sí, porque si uno escucha las señales y escucha su interior, va a recibir mensajes. Desde el vacío, que tienes que hacer vacío de conceptos, tienes que hacer vacío de creencias, tienes que hacer vacío, es decir, ponerte en un estado de neutralidad vacía. Entonces vas a poder ser receptivo, porque si no es imposible, estás tan lleno de conceptos y de creencias, que además ni siquiera son tuyas, son de otros, y que no has puesto a prueba, no vas a tener acceso a nueva información, no puedes acceder a nueva información. Desde la experiencia, porque muchas veces es la experiencia de otras personas las que te traen y te cuestionan. No te quiero contar si te ocurre a ti. Yo sé de varios casos de gente que ha terminado en psicoterapia porque han tenido una ECM. Siempre me meto con él, lo siento, pobrecillo, no menciono quién es, pero es un rabino que vive aquí en Madrid. Este hombre, que tiene una escuela de Torá y para judíos, tuvo un infarto y tuvo una ECM y se quedó tan descolocado después de la ECM, porque lo que él estudiaba en la Torá y lo que experimentó en la ECM eran tan distantes que tuvo que entrar en psicoterapia. Y él me decía, Óscar, ¿cómo voy a seguir enseñando esto a la gente después de lo que me ha pasado? Y tenía el hombre un conflicto enorme. Porque, ¿qué hago? ¿Sigo enseñando esto en lo que ya no creo? Porque es que lo que he experimentado cuestiona lo que estoy diciendo. Entonces, si la persona es honesta, entra en un estado de conflicto importante. Y no estamos preparados para ninguna cosa de estas. Ninguno. Una de las cosas que le ocurre a una persona cuando tiene una experiencia de este tipo, la primera sorpresa es de que sigue vivo.
La primera sorpresa es, coño, ¿qué hago aquí? Y estoy vivo. A ver, ¿qué me está pasando? Esa es la primera sorpresa, que sigues existiendo en otro vehículo, que nadie te ha dicho que tengas otro vehículo. ¿Y qué características tiene ese vehículo? Porque nadie te lo ha descrito nunca, salvo que a ti te haya dado por leer libros raros, que ahí sí que te hablan de un cuerpo astral, un cuerpo energético, etcétera, etcétera. Pero nadie en serio se para, oye, mira, es que este vehículo no necesita alimento, no necesita respirar, se puede mover libremente. Contra, eso no guarda ninguna relación con el vehículo que has estado empleando hasta el momento, que necesitas moverte, dar pasos, respirar, alimentarlo, etcétera, etcétera. Pues eso es una sorpresa enorme y cambia totalmente la situación de la persona. Entonces, pues eso es lo primero que ocurre, sorpresa porque sigo vivo. Siguiente cuestión, no pueden comunicarse con el que sigue en el vehículo físico porque no le oyen, no le ven, no responden a sus instrucciones, no consiguen establecer comunicación con el otro. Por ejemplo, aquí os ponía un caso que no he mencionado, porque estoy saltándome cosas, el caso de este hombre de Okuno, que es un periodista japonés. Cuando el tsunami, él lo que se encontró fueron miles de casos, se calcula que fueron aproximadamente 30.000 familias que tuvieron experiencias donde recibieron la visita de familiares que habían fallecido durante el tsunami. Y todas esas visitas lo que venían a decir era, no te preocupes, yo estoy bien, sigue con tu vida, está todo perfecto. Yo estoy donde tengo que estar y tú sigues en la vida porque tienes cosas que hacer en la vida todavía. Y él lo que hizo fue una recopilación de casos. Y al principio parecían que eran una decena de casos, se convirtieron en miles de casos. Pero muchos miles de casos. Entonces dices, ¿a quién me tengo que creer? ¿A la ciencia, que me dice que eso es una patochada? ¿O a la sociedad, que se ríe cuando alguien dice que eso puede ser factible? ¿O a los hechos? Porque aquí estamos hablando de hechos. Ese caso, que estoy hablando de los japoneses, ocurrió por miles durante la Segunda Guerra Mundial. Se llamaron experiencias en crisis, cuando las madres de los soldados recibían la visita del hijo caído en el frente. Y cuando los militares iban a comunicar a esas madres que su hijo había fallecido en el frente, la madre ya estaba harta de saberlo, porque habían pasado meses. Y ellas reportaban, mi hijo ha venido a despedirse. Y se les llamó experiencias en crisis. Bueno, no sé si eran experiencias en crisis o qué, pero desde luego venían a despedirse de las madres, todos esos hombres. Y daba igual, la cultura, la raza, la edad, el país, es igual. Se dieron por decenas de miles de casos que reportaron esas mujeres lo que les había pasado. Algo hay, algo hay, algo hay. Desde el sentimiento, pues sí, es probable que desde todo eso encuentres un camino de certeza, que desde la razón, pues no vas a conseguir acceder a todo esto, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a avanzar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para experimentar esto. Yo, por ejemplo, pues tuve una experiencia muy potente con el tema del Powa, tuve una comunicación con mi madre después de que falleciera. Y fue una experiencia muy intensa. Y eso me ha llevado a toda esta historia, y por eso estamos aquí ahora esta tarde y os estoy dando esta conferencia. Vale, el Powa aparentemente es una inocente visualización. Lo que consiste el Powa es en hacer una visualización durante 49 días. Muy interesante tener en cuenta una cosa, y es, el cerebro no distingue entre lo que visualiza y la realidad. Si tú visualizas con suficiente potencia, el cerebro lo da por bueno, lo da por real. De ahí que, por ejemplo, los grandes deportistas hacen una visualización de la ejecución de lo que van a hacer y luego lo ejecutan. Y eso les sirve como si fuera un entrenamiento físico, ¿vale? Habría muchas cosas que contar en ese sentido porque es muy interesante. Ha habido gente lesionada que visualizaba que hacía ejercicio y ganaba masa muscular y no podían moverse, lo cual es muy interesante. Entonces, si tú visualizas inocentemente algo, pues resulta que a lo mejor eso está funcionando. Y lo haces durante 49 días. ¿Por qué? Porque Padmasambhava y toda la gente que ha entrenado esto, y yo también te lo voy a decir, después molestas. Después molestas. Es decir, una cuarentena está bien, pero más allá de la cuarentena ya estás dando la brasa. Me acuerdo de una abuelilla gallega
que en un momento determinado la mujer estaba en coma y tenía una ristra de su hija, varias hijas, o sea, tenía varias hijas, a su vez con varias nietas, y entonces era una recua de mujeres rezando porque no se muriera. Y entonces me hacía una gracia enorme, porque una de ellas me lo confesó en un momento determinado, yo andaba por Coruña, y entonces me decía, mira, es que la abuela un día, yo voy con mis amigas al hospital a verla, que llevaba en coma no sé cuánto tiempo, se despertó y me pidió que dejáramos de rezar porque no la dejábamos morirse. Y claro, nos quedamos así como diciendo, ostras, ¿qué está? Primero porque había salido del coma. Y ¿cómo hace? O sea, ¿qué pasa esta mujer que sale del coma? Sale del coma para decir, dejarme morirme, leche, o sea, que no me dejáis morir. Y entonces dejaron de rezar y a las pocas horas la mujer fallecía. Entonces, sí hay una comunicación con aquello, sí hay una comunicación con aquello. Y tú tienes que dejar que ese aquello siga su camino evolutivo. No lo puedes abrochar al cinturón que llevas puesto. Tienes que darle libertad, tienes que soltar el carrete. 49 días son más que suficientes para que tú resuelvas aquello que tengas que resolver con el otro, si es que aún no lo resolviste. Entonces, por eso la práctica se limita a 49 días, ni uno más ni uno menos. Y hay excepciones, porque a veces trabajas menos días, porque la persona está tan evolucionada, está ya tan lanzada al otro lado, que te dice, hasta luego Lucas, déjame en paz, antes de que se produzcan los 49 días. Sí, porque no todos estamos al mismo nivel evolutivo. Puedes hacerlo para el que ha partido, la práctica del Pogwa, porque le ayudas a elevar su conciencia, porque no todo el mundo va al mismo sitio, cuando traslada se va al otro lado. Hay gente tan primitiva, tan básica, con tan pocos conocimientos del mundo, de la vida, etcétera, que cuando se van al otro lado, se quedan en el mismo sitio en el que se fueron. Y no consiguen transitar a otro lado, más elevado, porque están además muy aferrados a esto. ¿Cómo voy a abandonar mi casa que me costó tanto trabajo conseguirla? Y no se van de la casa, aunque estén fallecidos, y allí siguen. Como siguen existiendo, y lo que conocen es su casa, siguen en su casa, que además es suya. Claro, esa persona no tiene un punto evolutivo demasiado elevado. Y además no hay nadie que venga a buscarlo y a decirle que estás perdiendo el tiempo, fuera de aquí, majete, que esto ya no es tu territorio. Tú tienes que seguir tu camino, pero nadie va a rescatarlos. Y ahí se quedan enganchados. Hay experiencias fantasmales que no son fantasmales, es gente que está aquí. El otro día estaba viendo un caso de unos niños que habían fallecido en un autobús, lo contaba Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, de un autobús que se da un accidente, fallecen 44 niños, y todavía en la actualidad hay gente que tiene experiencias con esos niños allí. En España hay muchos sitios de estos, hay una verdadera contaminación de almas, no lo dudéis, de gente que no se ha podido marchar, que siguen anclados a esto. Hay gente en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, que todavía los sigues viendo, a aquellos dos Boeing que chocaron, que falleció un montón de gente, y que quedaron allí en aquellas pistas, y que murieron. Pues todavía se ve gente en las pistas, vagando por allí. Y están hartos de reportarlo militares que hacen guardias en las garitas cerca del aeropuerto de Los Rodeos. Y cada 2 por 3, ya hace años, cuando había mili, los soldados lo reportaban. Y bueno, pues es una nueva hornada de soldaditos, ya sabemos lo que ven desde sus garitas. No pasaba nada, estaba todo el mundo acostumbrado. Pues eso se produce porque se quedan enganchados ahí. Hay gente, sin embargo, que sí da un salto al otro lado. Incluso es ayudado a dar ese salto. Pero no todo el mundo va al mismo lugar, al otro lado. Entonces van allí donde corresponde a su nivel evolutivo. No van al mismo nivel, no van al mismo sitio, van a octavas distintas en función del nivel evolutivo que han alcanzado. ¿Vale? Puedes hacerlo para el que partió, puedes hacerlo para un tercero. ¿Qué quiero decir con eso? Oye, una persona que está pasando un trance muy complicado, está muy grave, muy enferma. O incluso a lo mejor ni siquiera hay enfermedad, simplemente es que la persona pues está pasando una época económica muy complicada o lo que sea. Pues puedes hacer Pogwa, porque Pogwa es proyectar un sentimiento muy positivo y es poner toda tu intención en que esa persona eleve su conciencia. Entonces, ¿qué va a hacer el Pogwa en este caso? Actuar como un catalizador. Un catalizador es una estructura química que lo que hace es acelerar un proceso químico.
Eso es un catalizador. Pues el Pogwa actúa igual que un catalizador. Oye, es que empecé a practicar Pogwa y a los 3 días se murió. Es que he matado a esa persona. Venga, hombre, ya quisieras tú tener ese poder. No, no, para nada. Lo que ha pasado es que tenía que morirse. Y a lo mejor lo que has hecho es ayudar a que sufra menos. ¿Quién sabe? Lo que hace es catalizar. Oye, se ha curado. Ah, pues mira, pues a lo mejor se ha ahorrado estar pachucho más tiempo. ¿Vale? Cataliza, acelera procesos. Pero esto es como lo que decía Krishna. Tú no eliges la flecha que sacude y la que no sacude. Eso lo hace la deidad, la divinidad o, bueno, el concepto que tú quieras tener ahí. Pero no eres tú, indudablemente. Y para uno mismo, que eso yo os lo recomendaría a todos, es decir, hazte un proceso de Pogwa de 49 días todos los años. Porque es como el que se somete a un ayuno para limpiar su organismo. Es como el que hace un acto para elevarse, para elevar su nivel de conciencia. Entonces es un ejercicio para elevar la propia conciencia, ¿vale? Y para cambiar su percepción de la realidad. Porque la realidad la percibes en función de la amplitud de tu conciencia. Una conciencia más pequeña te da lugar a ver una realidad más pequeña. Si tu conciencia se amplía, es como si tú tuvieras una perspectiva más amplia de la realidad. Ese es el valor de elevar la conciencia, ¿vale? Siempre se cumplen una serie de leyes espirituales, siempre. Y el Pogwa es totalmente respetuoso con esto. Porque sabe que hay unas leyes espirituales. Porque esto no está gobernado por las leyes de los hombres, aunque lo parezca. No es así, no es así. Todo tiene consecuencias. Lo que pasa es que a lo mejor no en esta vida, pero como tú sigues existiendo, y esa es una de las cosas importantes en el Pogwa, que es que como la existencia no termina aquí, de repente cuando tú comprendes eso, empiezas a vivir de otra manera. Porque no buscas salir de los problemas, sino lo que buscas es resolver los problemas, porque si no vas a volver a enfrentarte a ellos. Entonces ya no huyes de las situaciones, entiendes que estás en un proceso de aprendizaje de gran calado. Y entonces lo que buscas es aprender lo antes posible para seguir avanzando, ¿vale? Entonces de repente la vida cobra un significado distinto. Y cuando tú estás pasando por un mal momento, no tratas de huir de él, lo que intentas es comprender lo que te sucede, cuanto antes, porque esa comprensión va a generar un cambio en la situación. Aunque tú no hagas nada, se va a producir un cambio, porque tu forma de percibir la realidad cambia. En el momento en que cambia tu forma de percibir las cosas, la realidad cambia para ti. Entonces te da una perspectiva, porque tú estás, desgraciadamente, aunque no lo sepas, condenado a existir siempre. Y os lo digo así, condenado a existir siempre. Estás condenado a ser eterno. Cuanto antes lo sepas y lo asumas, mejor para ti, porque empezarás a gestionar tu existencia. De lo contrario, simplemente vives, y yo diría malvives, metiendo la pata, huyendo de situaciones, organizándolas gordísimas. Espérate, porque luego te van a pasar cuentas. Entonces, cuanto antes te enteres de esto, mejor para ti, porque te vas a ahorrar mucho, te vas a ahorrar un montón de cosas, y a otros también. En esas leyes espirituales hay una ley que es un principio de evolución. Tú vas a evolucionar. Lo que pasa es que cada uno va a evolucionar al ritmo que cada uno quiera, pero estás condenado a evolucionar. Tú estás para perfeccionarte, has sido creado para perfeccionarte. ¿Qué ocurre? Que los hay que eso lo hacen al trote, los hay que van a ritmo de samba, los hay que van a ritmo de rock, los hay que van a todos los ritmos. Se pegan un trotecito, se paran, siguen una vida de vacaciones, tal, ay, estoy muy a gusto, no me hagas pensar cosas complicadas, Oscarito, déjame que estoy muy bien así. Vale, bien, si no pasa nada. Libre albedrío, es otra de las leyes espirituales, libre albedrío. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer, tú eliges. Incluso tú puedes elegir un camino evolutivo por la oscuridad y un camino evolutivo por la luz, también. Oye, el diablo lo ha creado, quien sea, lo ha creado él mismo, que ha creado la parte positiva, electrones, neutrones, protones, ¿ves? Es que está la dualidad completa, en todo, no pasa nada. La creación no te juzga, eres tú el que juzga, no la creación. Entonces, libre albedrío, ¿vale? Pero tiene consecuencias, el karma es otra de esas leyes espirituales. ¿Con qué trabaja el Pogwa?
Lo primero con el sufrimiento, porque el sufrimiento es lo que te ancla, lo que te frena, lo que te sujeta a una realidad. Mientras no te liberes del sufrimiento, estás enganchado a esa realidad. Entonces lo primero que haces es liberarte del sufrimiento. Es la primera de las cosas con la que vas a trabajar en el Powa. Lo siguiente que vas a trabajar es con el perdón, porque sufrimiento y perdón están ligados. Y porque además el perdón limpia el karma. Porque aunque tú no seas consciente del karma, el karma está ahí. Cuanto más despierto está la persona, más rápido actúa el karma. Cuanto más dormido está, pues más tarde puede aparecer el karma. ¿Por qué? Porque total, aunque aparezca, no se va a enterar, no va a entender, no va a comprender, va a decir, soy una víctima de las circunstancias. No, hijo, debiste ser de órdago. Y ahora estás limpiando. Pero claro, ¿de qué vale que estés en ese estado de sufrimiento si a lo mejor no entiendes ni siquiera por qué te están lloviendo por todos lados? Entonces, no, el karma llega cuando la persona empieza a poder recibir el karma. Y ojo, porque se te va... Oye, te cargaste el jarrón chino, ahora lo tienes que pegar. ¡Ostras! Mira, es que lo dejaste esto hecho añicos. Bueno, pues más rato pegando. Tienes un buen puzzle que hacer, ¿vale? Ya, no pasa nada, si es que el problema está en que está jugando con la eternidad, con el infinito. El problema del infinito es que es infinito. Y aparte de ser infinito, como es infinito, cabe todo. Entonces es muy puñetero. Y juega con la eternidad. Y entonces no hay prisa. Tú tranquilo, no hay prisa. Buda y otros muchos yogis y otros muchos despiertos decían que necesita un ser humano 90.000 vidas para despertar. 90.000 vidas para despertar. Unas cuantas. Unas cuantas. A mí me encanta. Cuando digo gente dice, no, yo es que ya en la próxima ya no voy a... Ojalá seas tan evolucionado como para no necesitar pasar por aquí otra vez. Bueno, trabajas con la paz, trabajas con la ascensión y trabajas con la común unión, porque realmente es común unión. Tú te unes con algo y ese algo se une contigo. Eso es el proceso del Powa, así dicho a lo bruto, a la brava y demás. ¿Para qué? Para lograr la elevación del otro o la elevación propia. Si tú haces Powa para otro, lo que tú haces es, si ese iba a ir a un determinado nivel evolutivo, le empujas para ayudarle al siguiente escaloncito. Intentas hacerle el favor de que suba un grado más. Todo lo que hiciste estuvo muy bien, pero espera, vamos a intentar un escaloncito más. Y yo desde aquí voy a ver si te empujo el culete para que subas un escalón más allá. Y si no lo haces con otro, lo haces contigo. Es decir, pues voy a elevar mi conciencia para empezar a vivir con mayor grado de conciencia, para empezar a despertar, para empezar a disolver los bardos, que esos estados intermedios empiecen a derrumbarse y a que sea todo un continuo de conciencia, ¿vale? Que ese sería el objetivo final. Bien, se toma conciencia de la trascendencia, es inevitable, te vas a topar con la trascendencia, vas a entender que la existencia y la vida son cosas distintas, que lo que llamamos vida es el tiempo en que estás anclada tu conciencia al cuerpo y que la existencia es otra cosa. Entonces vas a empezar a trabajar con conceptos que no estás acostumbrado ni siquiera a darles una pensadita una tarde de sábado lluvioso. Entonces ahora de repente vas a empezar a darte un atracón de este tipo de conceptos. Y eso es a lo que te lleva el Powa y este tipo de técnicas, ¿vale? Hay muchas formas de llegar a todo esto. Pues ritos chamánicos, meditación, bueno, hay muchas vías luminosas de llegar a esto, porque también hay muchas vías oscuras de llegar a la trascendencia. Lo que pasa es que, bueno, pues es una triste forma de llegar a todas estas cosas, ¿vale? Bien, yo dejaría aquí la conferencia, porque no me apetece daros más chapa, es viernes, son horas intempestivas, bueno, yo creo que es mejor que entremos en un coloquio abierto, en un diálogo, que podáis preguntar y que podamos compartir, que es de lo que se trata. Pues soy todo oído ahora. Si queréis desenchufar el cacharrito del proyector, Fran, para que no esté dando esa luz. ¿Puedes contar un poco cómo será el taller de tercer grado? Sí. La idea es una pequeña idea. Sí, nada, básicamente la idea es el taller que yo voy a facilitar mañana y que cuando trabajo con este tema, lo que yo hago es enseñar a la gente a que pueda practicar el Powa
para sí mismo o para un tercero. Y lo que vamos a hacer es, se van a hartar de poder realizar el ejercicio, entender todas sus fases, todo el protocolo y entender muy claramente para qué es cada una de esas fases. Y luego además enseño otras muchas cosas durante el taller. Una de las cosas que van a aprender son unos ejercicios para protegerse, porque como vas a entrar en una dinámica, entre comillas, de conexión con otra realidad, interesa que esa conexión con esa realidad sea una realidad elevada. Entonces, pues una de las cosas que vamos a hacer es un ejercicio muy sencillo de protección, ¿vale? O sea, uno no puede meterse en estos temas a la brava, en plan, a pecho descubierto, a ver lo que me encuentro, voy a experimentar, que yo soy muy machote. No, porque lo mismo te encuentras algo con lo que no deseas encontrarte. Y luego es muy pesado quitártelo de encima. Entonces, para que no te ocurra eso, pues lo primero que vamos a hacer es trabajar para protegernos. Y hay un ejercicio muy sencillo que se va a aprender durante el taller. Otra cosa que se va a hacer es, la potencia del Pogwa depende mucho de la pureza de tus sentimientos, de la pureza de tu intención. A mayor pureza en tu intención y en tus sentimientos, el Pogwa se convierte en un láser. En vez de ser una luz dispersa, se convierte en un puntero láser. Tiene una potencia de concentración y de amplitud enorme. Y entonces, ¿cómo se consigue eso? A través de la pureza. ¿Cómo recuperar la pureza? Pues tienes que volver a entrar en contacto con el niño que fuiste, que estaba puro, que estaba noble, que era limpio y que está en ti, pero tienes que recuperar ese enlace con él. Evidentemente vas a aprender a practicar el Pogwa para ti y cómo practicar el Pogwa para un tercero. Vas a aprender las leyes espirituales, vas a aprender un poco el mapa evolutivo de la conciencia, el por qué esa planta tiene conciencia, por qué yo tengo conciencia, en qué punto evolutivo de la conciencia estoy y en qué punto evolutivo de la conciencia puede estar el otro. Por eso vas a necesitar más práctica de Pogwa para esa persona o menos, etcétera. Todo eso es lo que se va a tratar mañana. Voy a estar con los sufridores que quieran y deseen 6 horas entregado a tope, y de hecho haremos un espacio de pausa para comer y compartiremos el lunch mientras hacemos el taller, y pues eso, de 12 a 6 será el rato que dediquemos al tallercito. Y esa es la práctica. Y desde luego vais a poder practicarlo para vosotros, que yo creo que es un regalo el aprender a todo esto. Porque lo que necesitamos ahora mismo la humanidad, lo que está queriendo una parte de la humanidad cada vez más grande, es despertar, 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 salir de esta pesadilla que nos cuentan que es lo que es. No, esto es una tomadura de pelo impresionante. Entonces, pues todos, de una y otra manera, estamos buscando salir de esta pesadilla. Entonces, este es un camino más. No es el único, ni mucho menos. Gente que esté acostumbrada a meditar, pues le va a resultar más fácil. Gente que no esté acostumbrada a meditar, que no lo haya hecho en su vida, no pasa nada, porque yo te voy a facilitar una visualización, que se te va a quedar grabada como si lo hubiéramos tatuado en el lóbulo frontal de tu cerebro, porque eso se te va a quedar grabado a fuego. Y esa es la historia, de eso va un poco el taller de mañana. ¿La visualización es la misma? La visualización esencialmente es siempre la misma. Sí, la visualización esencialmente es siempre la misma. Y por ejemplo la gente siempre me dice también una cuestión que es reiterada, y es, ¿por qué no me das el ejercicio grabado? No te puedo dar el ejercicio grabado, porque cada día es distinto. Entonces si lo grabas, pautas los tiempos y las secuencias, y no tiene ningún sentido. Porque un día cuando estés trabajando con no sé quién, vas a visualizar una escena que nunca antes había entrado en tu cabeza. Y entonces a lo mejor ese trabajo de perdón que tú estás haciendo hay que dilatarlo, el tiempo que la persona necesite mientras dure esa visualización, ¿vale? Porque tú entras en un estado especial, entonces no se puede grabar, porque si no, si sigues mecánicamente con la grabación, pues la grabación no respeta tus tiempos y tu visualización va a ir cambiando. Entonces, por eso no deben grabarse estas experiencias, para que tú puedas, o sea, tú te lo vas a llevar grabado en tu cabeza. Entonces, mejor grabación que hay, ninguna. Esa es la historia. Yo estoy empeñado en entregar esto y compartir esto y dárselo a la gente, porque todas las personas que yo conozco que lo han practicado han tenido experiencias de una clase, con más potencia o con menos potencia, pero han tenido experiencias, y son todas experiencias positivas. Entonces, pues es necesario. Y además que yo estoy empeñado en derrumbar el paradigma de la muerte como aniquilación. O sea, eso es una falacia atroz y hace mucho daño a la gente. Genera miedo, genera
que se pierde el sentido de la vida. Entonces, pues no vale. O sea, eso es el viejo paradigma, que ya murió, no sé cuándo, pero ya murió. Entonces, ahora entra otra cosa, otro paradigma, otra historia. Y esto es parte de ese otro paradigma. Más dudas, más... Antes has hablado de los sueños, de que los podíamos, o entendíamos, los podíamos guiar o algo así. Sí. ¿Cómo Sí, se hace eso? sí, es complicado. O sea, la primera fase es aprender a recordar los sueños todas las noches. Es decir, a ser consciente de lo que has soñado cada noche, a recordar lo que soñaste. Esa es la primera fase. Cuando eso se convierte en algo habitual, algo absolutamente normal, y que tú consigues ese recuerdo de todos los días, sé perfectamente lo que he soñado, etcétera, 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 la siguiente fase es programarte para, durante el sueño, ser consciente de que estás soñando. Y entonces, aunque no seas capaz de modificarlo, si eres consciente de que lo que estás viviendo es un sueño. Y entonces entras en el juego del sueño, y aunque no modifiques nada, por lo menos eres consciente de que estás soñando. Y la tercera fase es cuando sueño y modifico lo que quiero soñar. Y empiezo a generar cambios, así hasta que la persona llega al extremo de que sueña con lo que quiere. Los onironautas, que es como se llaman a esas personas, y que es un tema muy divertido. Yo he conocido algunos grupos que han andado con historias de estas, y uno de ellos un día me explicó, porque yo me interesé en una formación con un yogui en este tema, porque a mí me insultaba mucho, que él nos decía, ¿recuerdas lo que has soñado? Pues no. ¿Y tú no manipulas los sueños? No, nunca. Y entonces te decía, pues tú duermes como un animal. Y entonces yo me cabreaba y decía, me cago en la leche. Este tío, ¿por qué me dice eso y tal? Entonces me pico. Entonces empecé a indagar un poco en el tema y entonces pues me encontré con gente que sí estaba un poco avezada en estos temas y era muy divertido porque ellos te decían que cuando después, porque es una cuestión de ponerse en plan zoquete, o sea, decir voy a por ello y al final lo consigues, pues lo que te decían es, lo primero que hace la gente cuando domina el sueño es, se pone hasta las trancas de sexo. Es decir, o sea, ya domino el tema, vale, pues ahora todo lo que no hago en tal, lo voy a hacer ahí. Entonces se ponían hasta las trancas de sexo, ¿no? Y con quien querían y sus fantasías sexuales y tal, hasta las trancas. Ya superada la fase sexual, empezaban a viajar. Entonces, ya superada la fase sexual, ahora me voy a dedicar a viajar en el sueño. Entonces, pues voy a ver este sitio y voy a ver el otro, tal, no sé qué. Y luego además venían las sorpresas, es decir, coño, que lo que he visto, pues aparece en esta guía de Estocolmo. Joder, pues me cago en la leche, a ver si es verdad que... Y entonces, bueno, pues ya ahí se dan sorpresas muy chulas. Y luego ya empezaba una tercera fase más productiva. Voy a soñar cosas pues, que me hagan mejor persona, aprender cosas, etcétera, etcétera. Es que es eso, es eso. Es decir, en el fondo al final lo que haces es la transferencia de la consciencia, donde no hay pérdida de consciencia, y porque es que siempre hay un filtro de olvido. Y de lo que se trata es de eliminar el filtro del olvido, porque el filtro del olvido es una protección que tenemos. O sea, olvidamos para protegernos. Voy a intentarlo a partir de Pues es chulo, es chulo. Las transferencias de conciencia también hay ese velo, como en el... Bueno, el parte del proceso del despertar implica que el velo se va diluyendo, ¿vale? Y sea, uno de los procesos en el despertar de todos es que la persona, ese velo se empieza a hacer cada vez más sutil. Entonces la persona empieza a ser de una forma natural más consciente de lo que sueña. La persona incluso puede empezar a tener atisbos de recuerdos de otras vidas, o sea que todo va, o sea, es como una orquesta que se va poniendo en movimiento. Es un proceso inevitable. Todos estamos condenados a llegar a eso. Lo que pasa es que aquí de lo que se trata es de acelerar ese proceso, porque ahora mismo estamos en manos de salvajes. Y entonces esos salvajes nos tienen el pie en el cuello y nos llevan poniendo el pie en el cuello durante muchas generaciones, siglos y milenios. Entonces hay como una especie de acto de rebeldía en la humanidad. Hay una parte de la humanidad que ha dicho puñetazo en la mesa, ya está bien, vamos a despertar y vamos a salir de esta, ¿no? Y entonces yo creo que todos estamos en una especie de acto consciente de salir de ese estado yo diría de idiocia, ¿no? De decir, oye, pues ya está bien, ¿no? Vamos a cambiar las cosas. Y yo creo que eso es parte del propio despertar. Es decir, uno tiene que ser gestor de su propia vida y no estar en manos de alguien que te dice levántate a las 9 de la mañana, ponte a currar no sé cuántas horas, porque en el fondo lo que están haciendo es robarte el tiempo.
Tú necesitas el tiempo para emplearlo en otras cosas más productivas, que ser un mero elemento que produce más de lo mismo, porque además no producimos nada nuevo. O sea, si dijeras, oye, es que cada persona que está una semana trabajando en no sé qué sitio trae algo nuevo a la sociedad, algo que la hace más competente, más productiva, más sana, que descontamina, que, oye, vamos a currar, qué gozada, vamos a currar. O sea, a mí me gustaría quitar toda la mierda que hay aquí en Madrid, que no la estamos respirando todos los días, etcétera, fenomenal, pero es que no es el caso, no es el caso. O sea, ¿curras para quién? ¿Para qué? Tangible. A ver, ¿qué ha cambiado la sociedad de ayer a hoy? Currando tropecientas horas. No, en nada. Seguramente incluso peor. Es decir, ¿qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Es mejor o es peor? A nada que uno evalúe, yo creo que sale peor. Entonces, yo creo que estamos ya muchos en un punto de decir, no, está así, el juego así ya no. El juego así ya no. Entonces, bueno, pues esto es parte de ese show. Más comentarios, más cuestiones, más... Vive un poco en la línea que ha dicho él. Entonces se puede ir a otras épocas soñando, tú puedes soñar en otras épocas. Sí, sí. A ver, una vez que la persona entra en esa dinámica, es decir, todos tenemos un vehículo energético, ¿de acuerdo? Ese vehículo energético es con el que tú abandonas el vehículo físico cada vez que duermes por las noches, ¿no? Entonces, ese vehículo energético tiene una parte, digamos, de creación absurda, que es el sueño que vulgarmente recordamos, que además lo solemos recordar distorsionado, porque generalmente lo que hacemos es solapar varios contenidos oníricos en un solo recuerdo, y entonces mezclamos capas, y ahí se producen a veces otro tipo de experiencias, que todos tenemos sueños que son especiales, que recordamos de una manera más vivida, con una coherencia especial, donde has recibido una información muy relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata es de aprender a gestionar esa salida y entrada en la conciencia, en el vehículo corporal, sin esa pérdida de recuerdo. Eso es parte del despertar y es extraordinariamente interesante, lógicamente. Y porque uno, si aprende a eso, lo que va a hacer es emplear eso como una herramienta esperemos positiva, porque era lo que le preocupaba a Padmasambhava. Oye, cuidado con lo que vamos a enseñar, no vaya a haber gente que lo use con malas intenciones, porque claro, aquí hay salvajes bastante gordos, y entonces pues eso le da mucho miedo. Entonces pues vamos a entregar un cuchillo. El cuchillo sirve como herramienta, pero también amputa y corta. Entonces depende de quién empuñe ese cuchillo, se va a emplear como herramienta positiva o como herramienta negativa. Todo es lo mismo. ¿Y los sueños que se repiten tienen que ver, por ejemplo, con experiencias no superadas o algo así? No lo sé, a mí los sueños, o sea, no te puedo contestar ni que sí ni que no tengo ni idea, no tengo suficiente información. Habría que ver qué es lo que se repite, qué experiencias se repite una y otra vez, cuál es el mensaje que hay ahí detrás, ¿no? Desde luego hay un libro que en español es muy cachondo porque se tradujo en un solo volumen, cuando el volumen original son 3 tomos que son 3 veces más gordos que el que se tradujo al español. Es el Diccionario de Símbolos de Cirlot, que os recomiendo. Ese libro es maravilloso, además su hija ha seguido el trabajo del padre, entonces bueno, pues son los mayores expertos en el mundo que hay en simbología. Entonces los sueños suelen traer una carga de símbolos importantes. Entonces es interesante el poder interpretar esa simbología porque te está entrando un mensaje. A mí el sueño me gusta mucho porque es un mensaje que viene de dentro, viene de tus propias capas, viene de tu propia naturaleza. Entonces yo es un mensaje que me suelo tomar muy en serio. Igual que otros mensajes, a veces tú puedes escuchar una voz que te da una información o que te sugiere algo, pero es una voz que no sé de dónde viene, no sé cuál es su agenda, no sé cuál es su intención. Entonces yo prefiero fiarme de qué me está diciendo mi sueño, porque ahí soy yo que hablo conmigo mismo. Tú tienes estructuras más elevadas, que están deseando que tú abras el canal para ponerse en contacto contigo. Pero mientras uno esté en la densidad, convencido de que lo que ve en el espejo es todo lo que hay, pues todo eso no se pone en marcha. Y aquí de lo que se trata es de tocar el botón on-off. Ya se acabó, vamos con el on, que es más chulo que el off, porque estamos en off. Entonces vamos a ver si nos empezamos a activar, ¿no?
Y ese proceso de activación en cada uno es distinto tienen ritmos diversos. Hay gente que se activa a toda leche, que a mí me da mucha envidia, y digo, pero qué desgraciado, en 3 meses ha conseguido lo que me costó a mí años en conseguir, y gente pues que va más despacio y que, bueno, cada uno tiene su proceso. Lo importante es que todos entremos en un proceso de despertar, porque además es sumatorio. Entonces el despertar de aquel me despierta a mí y así sucesivamente. Hay una parte de conciencia compartida y ese elevar de conciencia afecta a todo el conjunto. Yo siempre me acuerdo de mi hijo cuando aprendió a andar en bicicleta. A mí me impresionó muchísimo, porque fue al primer ensayo. O sea, no hubo que hacer muchos ensayos. Al primer ensayo el tío aprendió a andar en bici, sin ruedines. Y yo me quedé perplejo, me quedé alucinado, diciendo, oye, qué bien por mis riñones, que no me voy aquí a machacar, y por otro lado, qué bien por él, que oye, que ya ha aprendido a andar en bici, fenomenal. Y me acordaba siempre lo mismo, decir, mira, la conciencia colectiva, ya tanta gente sabe andar en bicicleta, que facilita el que viene aprenda a andar en bici. Pues oye, fenomenal. Es así. ¿Más dudas, más cuestiones, más preguntas? Venga. Tengo una pregunta por qué es lo común y maravilloso de esas experiencias cercanas a la muerte, de la gente que las ha tenido, como que es Pues mira, para mí sobre todo es la comprensión que ganan sobre la existencia. Eso para mí es lo radicalmente relevante. Es decir, la gente que ha tenido una experiencia de este tipo viene con una visión de su propia vida completamente modificada y mucho más adecuada a lo que debería ser su vida, ¿no? Entonces, generalmente, una de las cosas que ocurren, o sea, no quiero profundizar demasiado porque es complicado. Aquí vivimos en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo. Entonces tú manejas el espacio, tienes que manejarte por el espacio, te caminas, vas de un punto a otro, manejas el espacio. Y el tiempo es una experiencia que parece ir siempre en la misma dirección, lineal, digamos del pasado hacia el futuro, aparentemente, parece ir siempre en la misma dirección y parece ir siempre de una forma que según los relojes siempre es la misma. Aunque no es lo mismo sentarse sobre un caldero hirviendo, porque ahí el tiempo se te va a hacer eterno, a pues tener una experiencia muy agradable con una persona donde el tiempo te va a volar. Y de repente vas a decir, coño, me han pasado 5 horas, no puede ser, me cago en 10, con lo a gusto que yo estaba. Pues ahí se demuestra que la experiencia del tiempo no es tan lineal como dicen los relojes, ¿vale? Bien, pero aquí lo que domina es el espacio, y hay un cierto descontrol sobre el tiempo. Cuando tú saltas al otro lado, se produce justo al revés. Tú estás en el tiempo-espacio. Entonces, tienes un acceso a información donde la línea temporal se rompe y tienes una visión panorámica temporal. Lo que no tienes es acceso al espacio. Entonces, aquí experimentas cosas para corregir. Allí lo que tienes es comprensión de aquello que tienes que corregir aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas personas? Que se van al otro lado y luego regresan. Que regresan sin el filtro del velo, con el recuerdo, y generalmente lo que han tenido es esa experiencia que tantas veces esas personas dicen que es, oye, yo pude ver toda mi vida en un instante. ¿Qué dices tú? Eso es imposible. Claro, en el espacio-tiempo es imposible, el ver toda tu vida en un instante, pero en el tiempo-espacio es perfectamente posible, porque como tú ahí manipulas el tiempo, de repente en un vistazo ves toda tu vida, y sobre todo ese juicio de Mat, ese juicio que aparece en el Periem Herú, lo que es la visión de cómo tu vida repercutió en los demás. Cada palabra, cada acto que hiciste, cada decisión que tomaste, cómo impactó en los que había a tu alrededor. Y eso lo vas a conocer allí. Y eso genera un impacto enorme en la persona. Y entonces, si tiene que corregir cosas, va a venir con unas ganas enormes de corregir. Y no va a perder el tiempo. Se va a concentrar en eso, porque sabe que eso es lo más importante. Hay una experiencia muy chula que tuvo una mujer que tuvo la deferencia de compartir conmigo, después de una conferencia de estas, una persona que trabaja en un hospital de aquí de Madrid, y esta mujer trabajaba en el departamento de anestesia. Y entonces ella sufre una peritonitis, se va para el otro barrio, y en esa experiencia se encuentra con 3 figuras que decía, oye, a mí me da una sensación de sabiduría enorme. Y entonces yo lo respetaba muchísimo, porque claro, ante semejantes sabios, pues yo tenía que estar allí un poco humilde.
y solamente uno de ellos me da conversación. Y este me dice, oye, de toda tu vida, ¿qué escenas seleccionarías? Y ella seleccionó una serie de escenas, especialmente que tenían que ver con éxitos profesionales y éxitos, digamos, universitarios o de conocimiento, ¿no? Y el otro coge y le dice, no. Dice, mira, te voy a enseñar las 3 experiencias más relevantes en tu vida. No tenían nada que ver, tenían que ver con las relaciones. Y eran momentos muy puntuales, un momento en un instituto, un momento al salir de un cine con una persona y el tercer momento no me acuerdo cuál era, pero eran momentos muy tontorrones, pero que habían tenido un impacto tan grande, que habían generado una desviación vital en esas personas crucial. Es decir, esas vidas que podían haber sido una mierda, habían sido algo decente, gracias a esa bolita que había impactado en el otro. Y la bolita, en vez de ir así, había hecho así. Y eso era lo que era relevante. Desde ese instante ella regresa, se recupera la peritonitis y entonces dice, mira, hacer puñetas la unidad de anestesia. Ahora me voy a dedicar al dolor. Y ahora dirige una unidad del dolor. Y entonces ha dicho, se acabó el hacer aquí el pringadillo, los títulos nobiliarios, o sea, ¿qué es lo que hay que ayudar aquí? A que la peña no sufra, a eso. Y está trabajando en eso. Y está dirigiendo una unidad de dolor, ahora mismo. Entonces, eso tú no lo consigues con 100 horas de terapia, ni con 1000 horas de terapia. Entonces, lo importante aquí es cómo esas experiencias cambian a la persona en un sentido positivo, de una manera radical. Radical. O sea, podríamos estar contando anécdotas de estas, todas las que quieras. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en María Vallejo Nájera, la hija del psiquiatra. Pues esta se va a Inglaterra y empieza a cambiar mucho su concepción de muchas cosas, porque le hablan de un mafioso que vive en la cárcel, que el tío ha sufrido un infarto. Y en ese infarto tenía una ECM. Y en esa ECM el tío tiene una revisión de toda su vida y se ha cagado. Porque es consciente de todas las tropelías que ha hecho, el daño que ha causado, o sea, que que ha ido haciendo las de Dios. Y una experiencia además muy desagradable. Claro, nos ha jorobado con todo lo que el caballero había hecho. Y entonces el tío regresa totalmente reconvertido. Ella se entera de este caso y viaja a Inglaterra, pide permiso, se lo conceden y tiene unas entrevistas de horas con ese recluso. Y entonces el recluso le cuenta y dice, no veas lo que vi. y ahora estoy arrepentidísimo. Y ahora quiero cambiar, quiero comportarme de otra manera y me siento tremendamente arrepentido. Entonces, eso no se consigue con 100 horas, 1000 horas, psicoanálisis, modificación de conducta, gestal, análisis transaccional, bioenergética. No se consigue con... Y aquí, a lo mejor en un cuarto de hora que ha durado el pelotazo, se produce un cambio bestial. Porque como saltas además al tiempo-espacio, la experiencia allí no dura lo mismo que dura aquí. O sea, tú allí puedes estar de este tiempo un cuarto de hora y la experiencia que tiene el otro tipo allí puede ser de años, en ese rato que ha tenido esa ECM. Entonces, por eso es un salto, espacio-tiempo, tiempo-espacio. Hay más datos también que nos hacen pensar que eso es así. Y el tema es sofisticado, el tema es tremendamente sofisticado. Y sobre todo por eso, no todo el mundo va al mismo sitio. Vas a distintos niveles, en función del nivel evolutivo en el que tú te encuentras. Que es eso de, estamos en 3D, estamos en 4D, estamos en... Eso me encanta. Vamos a ponerle forma a eso. Vamos a ponerle forma a eso. Vamos a poner 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y el que salta a 4 y empieza en 4.1, 4.2, 4.3. ¿Y qué significa eso? Porque es lo que os decía al principio de la conferencia hablando del lenguaje. No sabemos a veces ni lo que estamos diciendo. Un Buda, lo que está despierto. Vale, te sabes la definición. ¿Qué significa estar despierto? Que la conciencia es continua. ¿Qué significa que la conciencia es continua? Y entonces vas tirando el hilo y entonces se trata de que haya un conocimiento sólido. No haya conceptos. Concepto no sirve para nada. Entonces esto es una experiencia con la trascendencia. Entonces la cosa empieza a cambiar. Ya empezamos a jugar con otras cartas. Es otra historia. Una última pregunta y nos vamos. Sí, ¿2 puede ser? No sé. Venga, va. Vale, ¿qué hace que unos sí puedan tener un ECM y otros no? Ah, muy buena pregunta. Y luego quería preguntarte... Espera, vamos con esa primero. A ver, no todo el mundo tiene una ECM.
¿vale? Depende de lo grueso del velo. Todo el mundo tiene una ECM. Todo el mundo sueña por las noches. Todo el mundo, cada aproximadamente 15 días, fíjate lo que te voy a decir, tiene un samadhi nocturno. En el sueño lento hay un momento en que el alma entra en comunión con sus estructuras más elevadas. Y si eso no se produce, la persona además acaba enloqueciendo y falleciendo. Es decir, el alma está tan enclaustrada en esta densidad tan densa que necesita estados de común unión con su fuente, con su origen, con su causa, para volver a cargarse de energía y a volver a cargarse de la potencia y de la vitalidad que necesita para seguir entrando en este mundo tan duro, tan denso, tan distante de la conexión, ¿no? Hasta ese extremo llegamos. Y eso se produce en todos nosotros, aunque no haya recuerdos. Y además son estados que se calcula que duran unos 2 minutos, como máximo, nada más. Pero esos 2 minutos son tan potentes que consiguen ese efecto en la persona durante días, ¿vale? Entonces, por lo mismo que se produce eso y tú no tienes ningún recuerdo, la persona cuando tiene un paro cardíaco y entra en una parada cardiorrespiratoria, en un encefalograma plano, etcétera, etcétera, pasa al otro lado. Otra cosa es que cuando regresa se tope con el filtro y regrese y no tenga ningún recuerdo. Una de las cosas que ha descubierto Penny Sartori, muy interesante, es cuanto más medicada está la persona, peor. Menos probabilidad tiene de que tenga una ECM con recuerdo. Cuanto más consciente está la persona, mejor. Mayor es la probabilidad de que tenga ECM y que salga de la ECM con perfecto recuerdo, con todo detalle de lo que le ha pasado. ¿Vale? Yo también pienso que el tema de la ECM tiene mucho que ver también con el estado evolutivo en el que se encuentra la persona. Tu mente no va a ver aquello que no quiera ver. O sea, no es ver para creer, es al revés. Creer para ver. Pero nos han contado la milonga al revés. Ver para creer, no. Es creer para poder ver. Tú vas a poder ver aquello en lo que tú crees que es posible. Y aquello que crees que no es posible no lo vas a ver. Cuando los colonos españoles llegan a las Américas, había indios en la costa que no veían los barcos. Y estaban allí. Y otros indios sí estaban viendo aquellas estructuras que no entendían qué eran. Y otros indios que estaban a su lado eran incapaces de ver los barcos. Y estaban allí. Es impresionante. Es impresionante. Pero es que es así. Es que es así. A veces la realidad te pasa por aquí delante, pero no la puedes ver. Porque no crees que eso pueda ser real. Que eso pueda ocurrir, que eso pueda ser factible. Entonces lo anulas y no tienes acceso a ello. Entonces por eso el proceso del despertar va derrumbando el velo de tal manera que eso entra en un estado de aceleración muy potente. Y entonces la persona cuanto más va experimentando, está abierto a experimentar cosas cada vez más potentes, más fuertes. Y no hay que tener miedo, porque nunca vas a experimentar nada que no puedas asimilar. Todo cuanto experimentas es porque estás capacitado para experimentarlo. Ni más ni menos. Entonces no hay que tener ningún miedo. Sí hay que ser prudentes, que es distinto. O sea, miedo y prudencia son cosas muy distintas. Muy distintas. Yo hablo de prudencia. ¿Y la segunda pregunta? Sí, la segunda es, con POWA, ¿qué aporto yo a esa persona o a mí mismo, si es para mí? ¿Qué aporto o qué me puede aportar esa persona a mí? Vale. Me refiero a esa persona que tiene que pasar al otro lado o que está en el otro lado. Sí. Con POWA hay realmente 3 fases. Hay una fase humana, que es cuando trabajas con el sufrimiento, el perdón y la entrada en la paz. Entonces, esa es la fase humana, porque es la fase de conflicto. Entonces, lo que tú haces es, para ti o para otro, ayudar a resolver sus conflictos, que es lo primero que nos ancla y no nos permite progresar. Yo estoy aferrado en mis peleas con mi hermano, con mi pareja, con mi cuñado, con no sé qué. Estoy distraído, no estoy en lo que tengo que estar. Estoy en la pelea. Entonces, estoy en el conflicto, estoy en una fase humana. Lo primero que tú vas a trabajar en el POWA es esa fase, para disolver eso y poder dar el siguiente salto. En el siguiente salto tú lo que vas a jugar es con los distintos planos que tú tienes,
Tú tienes una entidad energética y tienes planos más elevados. Entonces, lo que tú vas a hacer es transfieres información de tu experiencia a los planos elevados, ¿vale? Y entonces lo que tú vas a hacer es decir a tus planos superiores, oye, mira, la experiencia que estoy teniendo, esta información la elevo. No vaya a ser que el plano superior diga, asignatura superada, pasamos a la siguiente. Porque a veces uno está anclado repitiendo una especie del día de la marmota sin comprender por qué. O sea, joder, es que siempre me encuentro con los mismos tipos de problemas, el mismo tipo de persona, el mismo tipo de conflicto. Entonces tienes que ser consciente de eso y elevar esa información a tus planos elevados. Primero para dar esa información y decir, oye, ¿esta asignatura está por terminar o no? Y si no está terminada vas a recibir información de arriba, en forma de intuición, en forma de insight, en forma de intuición o de claridad, que te van a guiar y van a decir, no, debes de seguir en esta experiencia, pero la experiencia se resuelve de esta forma, que si no tú estás cerrado a esos planos. Entonces lo que haces es entrar en interacción entre planos, que es esencial para ti y para cualquiera. Y luego lo siguiente es, una vez que todo eso está libre, todo el canal está limpio, tú puedes subir y entrar en comunión. La primera comunión es con la chispa divina que mora en todos nosotros. Esa es la primera comunión. Y luego hay una segunda comunión, cuando esa chispa divina entra en comunión con la gran chispa. ¿Vale? Entonces son dos estados de comunión distintos. El Powa termina cuando tú entras en un estado de comunión con todas tus estructuras y luego entras en comunión, unión con la causa, con el origen, con la fuente última. Y ahí te quedas, en ese estado. Y eso es lo que buscas. Eso es un samadhi. Eso es un samadhi. Eso es un estado de iluminación. Entonces tú empiezas a familiarizarte con ese tipo de trabajo, de experiencia, de intención. Empiezas a poner intención y atención y esfuerzo en eso, para que eso suceda. Y esto es ser pesado. O sea, aquí el que es pesado, la consigue. Muy bien, pues yo me he puesto un bizcocho.